Buenos días a todos y todas. Somos Almudena y Alba, orgullosas directoras de esta 10ª edición del Torneo de Debate Académico de Málaga, que va a celebrar su último debate, su ronda final, de la que saldrá el equipo campeón aquí en el Teatro Romano, dentro de nuestra ciudad, dentro de la ciudadanía. Es un orgullo estar aquí. Vamos a anunciar los equipos que van a debatir y acto seguido sortearemos las posturas y procedemos a leer la moción del debate final. Sin ningún orden en particular, los equipos que pasan a esta final de la 10ª TEDAM son Universidad de Barcelona, Fernanda Roig y Luis Felipe. Universidad de Málaga, Iván Pastore y Sara Ramírez. Universidad de Barcelona, Marc Ripoll y José Cenizo. Universidad Politécnica de Valencia, Pau y Manu. Enhorabuena a los equipos, os invitamos a subir con nosotros para sortear las posturas. Alta de gobierno será V, Marc Ripoll y José Cenizo. Alta de oposición, Universidad de Barcelona, Luis Felipe y Fernanda. Bajo gobierno, UPV, Manu y Pau. Y finalmente, bajo oposición, Iván y Sara, Universidad de Málaga. Muchísima suerte a todos. Pasamos a leer el infoslide. Ok, la moción de la final tiene infoslide. El trilema de Rodrik señala que es imposible conseguir, al mismo tiempo, la hiperglobalización económica, la democracia política y la soberanía nacional. Las tres opciones simultáneas son incompatibles, por lo que nos veremos obligados a escoger solo dos de ellas. El trilema de Rodrik señala que la consecuencia de las alternativas entre hiperglobalización económica, políticas democráticas y soberanía nacional conlleva necesariamente el debilitamiento de algunas de estas tres fuerzas. De esta forma, podemos escoger entre las siguientes opciones. Elegir ser un país globalizado económicamente con una democracia a nivel global, pero tendremos que sacrificar parte de nuestra soberanía nacional. Conservar plenamente nuestra soberanía nacional y democracia interna, pero sin integrarnos plenamente a la globalización. Adherirnos a la globalización, mantener nuestra autonomía nacional, pero sacrificar la democracia interna. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de comenzar la final del 10º TEDAM, dar la enhorabuena a todos los semifinalistas y a los finalistas aquí presentes. Espero que disfrutéis debatiendo en un sitio con más de 20 siglos de historia. En esta oportunidad única, simplemente queríamos desde Adjudicación, como sabéis, soy uno de los 3 miembros junto con Jenis y Daniela. A la hora de componer el propio jurado, hemos decidido que haya juez y jurado de cada una de las representaciones. Por parte de UPV está Fabián, por parte de la Universidad de Barcelona está Jenis, por parte de la Universidad de Málaga estoy yo mismo, pero también contamos con Daniela y con Isabel, de otras instituciones a su vez, debido a criterios que hemos decidido dentro de la propia adjudicación. Pues ese es el anuncio que teníamos que hacer. Los propios POIs disponen de un micrófono para poder realizarlos. Y nada, espero que disfrutéis al máximo de este debate. Muchísimas gracias. Sí, antes de empezar quisiera dar una serie de agradecimientos que creo que son muy importantes. En primer lugar, agradecer a mi club,
creo que sin la Universidad de Barcelona no estaría aquí. Agradecer también a la Universidad de Málaga, que es mi universidad de origen, y ahora mismo estoy simplemente de paso en Barcelona, pero la DUP es algo maravilloso. En particular, dos agradecimientos que quiero hacer muy especiales. En primer lugar, a Luis Felipe, espero que me hayas enseñado lo suficiente como para ganarte. Espero que sea así. En segundo lugar, a Marc, creo que la experiencia ha sido maravillosa, he aprendido muchísimo y creo que ha sido simplemente mágico. Espero que no sea la última. Así que, con esto, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Creo que hay que entender primero cómo funciona. 1, un país globalizado económicamente. 2, la democracia a nivel global. Y 3, cuando perdemos soberanía nacional, ¿qué impactos tiene? 1, cómo es un país globalizado económicamente. Creo que en el momento, para ser un país globalizado económicamente, no solo tengo que exportar e importar poco, tengo que importar e exportar mucho. Tengo que, literalmente, mis fábricas probablemente tengan que estar diseñadas no para la producción nacional solo. Mis fábricas están diseñadas para la producción internacional. Probablemente yo fabrique muchísimo y reciba exportaciones de materiales que no se fabrican en mi zona. ¿Ok? Esto literalmente es muy bueno en el momento en el que entiendo cómo la especialización en este tipo de fábricas hace que la producción sea mejor y de calidad más rápida. 2, democracia a nivel global. La democracia a nivel global implica dos cosas. No solo la democracia interna que tiene el propio país, cómo tengo elecciones, cómo tengo regímenes democráticos, sino también cómo entro a los sistemas de poder de los diferentes órganos internacionales. Cómo cuando la ONU saca una legislación de derechos humanos, yo me atengo a ella. Como cuando se está hablando sobre la legitimidad de entrar o no a un país porque hay armas nucleares, entro a ello. Cómo soy democrático para con ello y cómo rindo cuentas con respecto al resto de países. 3, la soberanía nacional son la capacidad para aplicar leyes que nos van a ser impuestas para que la soberanía nacional perdida van a ser leyes impuestas por parte de estos organismos que van a hacer que nosotros, por ejemplo, como pasa en Europa, cuando queramos hacer temas de agricultura, como hay un tratado europeo como la PAC, no podamos tener tanta libertad. Ok, vamos a entender qué es lo más importante en este debate. Creo que lo más importante en este debate es llegar al punto de que los estados lleguen al estado de bienestar. En el momento en el que los estados lleguen al estado de bienestar, pues tenemos impactos muy positivos. Impacto positivo 1. Creo que cuando tengo estado de bienestar tengo democracia interna, tengo capacidad para hablar con mi amigo de política sin miedo a ser juzgado, tengo sanidad, tengo educación. Creo que son valores muy importantes que principalmente a los más vulnerables, a las personas con poder económico menor, hacen que en países con estado de bienestar ya estén muy beneficiadas. ¿Vale? Ejemplo de país que tiene una globalización económica muy fuerte y que tiene una democracia a nivel global, pero que pierde parte de la soberanía nacional es España. España, al entrar en 1, la OTAN, 2, la Unión Europea, pierde parte de su soberanía nacional. Tenemos que acatar normas externas, pero las consideramos extremadamente positivas. Creo que cuando entendemos que la Unión Europea toma en bloque una decisión y la acatamos porque defiende los derechos humanos o defiende cambios al medio ambiente, creo que obtenemos 1, apoyo internacional y 2, mejoría económica. ¿Sigue teniendo el punto la alta? Sí, entonces teniendo claro que el objetivo de este debate es quién alcanza el mayor estado de bienestar, tenemos que tener claro que Alta de Oposición va a defender claramente que nosotros vamos a sacrificar la hiperglobalización. Adelanto el caso a toda la bancada de gobierno. Ok, en el momento en el que yo pierda... ¿Por qué la hiperglobalización es positiva? Porque la globalización nos está dando aspectos muy positivos. ¿Ok? En el momento en el que yo tengo globalización, probablemente mis fábricas son más eficientes. Probablemente cuando yo fabrico en masa alimentos y los transporto, consigo ese beneficio, ¿vale? Sigamos con esto. Ejemplos de países donde tengo soberanía nacional y democracia. ¿Por qué el cambio a soberanía nacional es insuficiente? Creo que en el momento en el que yo tengo soberanía nacional y democracia, pero entro como van a hacer oposiciones a evitar entrar al mundo hiperglobalizado en el que estamos, creo que, 1, me quedo fuera de la gran mayoría de tratados porque literalmente salgo de ellos. ¿Cómo afecta esto a los gobiernos? Veamos ejemplos claros de gobiernos que literalmente entran de estos. Por ejemplo, Andorra. Imagínate que Andorra, en vez de ser tan chiquito, fuese un poco más grande. ¿Qué pasa? ¿Cómo alimentas a la población? ¿Cómo generas estos...? Al no entrar en las dinámicas de globalización que hay, sales fuera. Tu economía estrictamente va a ser inferior. ¿Por qué? Porque probablemente no tengas capacidad de competencia. Segundo, no comercializas, con los aspectos negativos que tiene esto. ¿Ok? ¿Qué pasa? En el momento en el que yo tengo soberanía nacional y tengo potencia económica globalmente, pero no tengo lo que viene a ser democracia. Ejemplo, Emiratos Árabes. La problemática está en que independientemente de que yo económicamente sea muy fuerte, de que yo tenga mucho petróleo, los mecanismos que hay para que se me haga caso a nivel internacional y para que yo tenga medidas y capacidades para tomar decisiones es mínimo. Aparte, en mi país, los derechos de estas personas están muy vulnerados. Creo que es extremadamente negativo. Creo que en un país, en el momento en el que
hay mucha soberanía nacional y hay aspectos económicos positivos, pero no se está ponderando la democracia, pierdo la posibilidad de entrar a este estado de bienestar. ¿Sí punto la baja? ¿Qué opinión le merece que justamente podamos encontrar países como Suiza, que también son independientes de esa Unión Europea y aún así tienen un gran desarrollo siendo más grandes que Andorra? Claro, pero es que en el momento en el que tienen un gran desarrollo es porque sí que entran a las dinámicas de globalización. Creo que en el momento en el que entras a dinámicas de globalización, sacrificas parte de tu identidad. Creo que literalmente las políticas suizas están condicionadas a que el resto de Estados europeos vayamos allí para como tener una rebaja fiscal. Creo que entendiendo eso, literalmente entran al choque de lo que defendemos nosotros. Nosotros defendemos que su manera de entrar a la economía globalizada no es con grandes producciones, sino de manera que hay una rebaja fiscal. Creo que literalmente Suiza es un gran caso para nosotros. Creo que entendemos que hay precedentes, y no pocos, ya no solo dentro de la otra Unión Europea. Que hay que entender que los países como son Brasil, como son India, como son China o como son Sudáfrica, son países emergentes y que gracias a coger y tomar decisiones en bloque, afectando un poco su soberanía nacional, han conseguido grandes avances. Hay que entender cómo estaba Sudáfrica hace 30 años y cómo debido a esto ha ido mejorando poco a poco, cómo el estado de bienestar se va acercando y cómo los más vulnerables dentro de estos países poco a poco están en mejores condiciones. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que las contramedidas que puede traer, como el salir de este espectro, son bastante poco positivas. Creo que en el momento en el que si tú ya tenías una economía enfocada a globalizar, el cambio es extremadamente negativo. Creo que si tú tenías 3 fábricas de coches y cero de conversión de pilas, no tienes pilas en tu país ahora. Creo que en el momento en el que paras de entrar a estos choques, literalmente tienes que recambiar toda tu industria. Creo que es muy costoso para la gran mayoría de países. Creo que literalmente es muy fácil que huir de esta globalización tenga aspectos tremendamente negativos. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que literalmente los precedentes demuestran que lo único relevante que ha sido para el crecimiento de los estados de bienestar ha sido, 2, la globalización de estos económicamente y su democracia interna, por esto ganamos el debate. Muchas gracias. Ok, bueno, antes de empezar, un par de agradecimientos en plan como todo el mundo está haciendo. Luis Felipe, la primera vez que llegamos a una final no te hice una dedicatoria porque estaba en pánico total, ahora sí te la voy a hacer, de verdad. Nunca pensé que iba a tener la chance de poder ganar una final. Esperemos que sí se dé y que no tenga razón José en lo que acaba de decir en su dedicatoria anterior. Así que crucemos los dedos, pero eso, de verdad, estaba todo el torneo entrando en pánico constante, igual que seguramente muchas personas de la sala, pero conseguimos llegar acá a ver qué pasa con esto. Y igualmente gracias a la UB, que no es mi club, pero igualmente me han acogido casi como si fuera de su club y me he sentido muy acogida, me he sentido muy acompañada y de verdad les agradezco muchísimo, que son gente increíble. Y sin nada más que añadir, empezamos en... Tres, 2. Este debate implica una cosa muy importante, y es que todos los países super mega millonarios que me acaban de hablar, de Suiza, de Andorra, de no sé qué, no son los actores más importantes del debate, ni siquiera creo que entren a debate ni me tenga que importar necesariamente qué pasa con estos países en términos de cuáles son sus beneficios o cuáles son las cosas que les impactan. Lo que importa en este debate son cuáles son las estructuras que ha generado la hiperglobalización y por qué estas estructuras son problemáticas. Aquí vamos a aclarar un poco el debate. Lo que se trata este debate es, cuando hablamos de que no queremos hiperglobalización, no me refiero que vamos a ser Corea del Norte, no me refiero que vamos a literalmente aislarnos y nos vamos a volver unos ermitaños que no vamos a exportar y compartir nada con nadie. ¿Esto qué implica? Implica 2 cosas. Por ejemplo, subir aranceles. Segundo, implica que ahora en lugar de que mis exportaciones sean el 60% de mi PIB, ahora representen un 10 o un 20%. Creemos que esto implica reducir la capacidad de hiperglobalización que tienen estos países y cómo les afecta, no el completamente desligarnos del todo en 100%. Esto es imposible, da igual cuál sea los casos en los que estemos, no va a ser completamente así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y cuáles son los 2 puntos del caso? Primero, ¿cómo se generaron a través de este tipo de cosas dinámicas de crecimiento vertical que han esclavizado a un montón de países a este tipo de dinámicas? Y segundo, ¿por qué este riesgo de contagio es tan problemático y cómo se genera? Vale, vamos a entrar muy al caso. ¿Qué pasa? Este tipo de hiperglobalización, históricamente, y lo que ha pasado durante todo el siglo XX gracias a esto, ha sido una generación de cadenas de suministro construidas a largo plazo para servir a unos intereses muy concretos. El ejemplo más famoso que ahora hemos escuchado es el de la ruta Seda-China. Por ejemplo, que tú tienes China metiéndose a un montón de países en África a generar infraestructuras, a generar sistemas logísticos, a generar focus y lobbying a políticas públicas diseñadas para proteger una cosa muy concreta. Y es que estos países, lo que existen y las industrias que generan y las exportaciones que le generan son destinadas
diseñadas para poder fomentar que China se pueda llevar los ingresos, para que los países como Estados Unidos, los países del norte global, países europeos, vengan a estos países y hagan una especie de colonización. Generalmente acaba siendo eso, en el que te convierten en la granja para sacar los recursos y llevártelos. Vamos a explicar esto cómo se genera. Estas dinámicas, cómo existen y cuáles son las formas en las que se generan. Primero, yo tengo una dinámica de comercio que es extremadamente problemática. ¿Cómo se ven estas dinámicas de comercio? Primero, yo tengo unas economías extractivistas. Al final lo que acabo siendo es, yo acabo llegando a estos países y genero una industria que sirva para podérmelos llevar. ¿Esto por qué se generó y cuáles fueron los incentivos detrás y cómo existe el sistema económico actual y las instituciones mundiales para proteger esto y por qué no podemos depender de esto? Primero, vamos con ello. ¿Qué pasa? A lo largo del siglo XX, muchos países de Latinoamérica, muchos países en vías de desarrollo, que ahora son países, los famosos BRICS, que en ese momento estaban empezando a industrializarse, empezaron a volverse una potencial amenaza para países que ya estaban establecidos, como Inglaterra, países como Alemania, países como Francia, países del norte global, que lo que hicieron es construir instituciones que son el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, precisamente las generan para poder generar una dinámica muy concreta, que es, quiero que estos países se empiecen a industrializar menos para sus propios intereses y los voy a obligar a que se abran al mercado abierto, voy a obligarles a que ahora no puedan poner aranceles, les voy a obligar a que tengan que exportar y no poner tantas barreras al comercio internacional. ¿Esto para qué se hace y cuál es la dinámica que se genera? Lo que hicieron estos países históricamente fue, quiero asegurar mi nicho como el potencial controlador del mercado y mi posición de dominancia en el mercado. A China no le interesa que ahora de repente Brasil pueda venir y decir voy a hacer un montón de microchips y vas a tener que competir conmigo y vas a generar impactos y cosas de valor agregado que al final van a competir conmigo. A mí me interesa abrir al mercado y que yo pueda entrar y competir contigo desde una posición de superioridad que va a implicar que no compitamos en la igualdad de condiciones. ¿Esto por qué se genera y a través de qué mecanismos entendemos que es tan difícil que estos países puedan industrializarse a servir sus propios intereses y eso del estado de bienestar que me decía la alta de gobierno? Vamos a responder a esto muy directamente. Mira, ahora mismo tienes una situación en la que China o cualquier país desarrollado que está en esa posición de dominancia se mete a estos países. ¿Y qué hace? Yo cuando invierto, lo que voy a invertir es en generar infraestructuras, voy a generar calles, voy a generar fábricas y voy a generar sistemas de regulación que lo que hagan es, ahora te lo doy, van a priorizar necesariamente el hecho de que se generen este tipo de estructuras y sistemas productivos que están optimizados directamente para eso, están literalmente diseñados desde cero para que eso sea lo que prioricen. ¿Esto por qué es tan problemático? Primero, porque al final lo que generas es que el sistema que tienes no es capaz de transformarse para poder generar otros desarrollos a largo plazo y es muy poco flexible. ¿A qué me refiero? Primero, yo como país que estoy dependiendo de esto, yo no puedo de repente decir, ahora quiero dejar de depender de ti. Lo que quiero hacer es yo poder desarrollar mi propia industria, poder desarrollar otros tipos de industrias más variadas y menos vulnerables a volatilidades de los mercados. Ya no dependo solamente de vender petróleo, podría ahora depender de hacer otras cosas y ser más sostenible y no necesariamente depender de cosas que están fuera de mi agencia. ¿A qué me refiero con esto y por qué esto es tan importante? Primero, cuando hablamos de la agencia que tengo y por qué la soberanía acaba siendo una cosa que es importante de alguna forma, vamos a ello y qué es las cosas que se sacrifican y que no debemos de sacrificar. Y hablamos de las políticas públicas, aquí hacemos engagement directo con lo del estado de bienestar, pero antes el punto baja. Los países que no tienen la capacidad de ejercer alguna de las tres cosas no deberían entrar a debate. Precisamente si puedo sacrificar una de las tres cosas es porque tengo la capacidad de hacer las tres cosas. Claro, los países que nos están trayendo no las tienen. Vale, la capacidad no existe precisamente porque el sistema que se generó es a través de eso. La causalidad está volteada. Precisamente cuando quitas esto es cuando generas que la capacidad exista. En nuestro mundo ni siquiera puede existir en ninguno de los casos. En el tuyo, o sea, en el nuestro sí, en el tuyo no se puede. Vamos a rellenar lo que falta. Luis Felipe te lo responde lo demás. Vale, ¿qué pasa? Al final, ahora mismo, el tema de que es la regulación y el tema de cómo se regulan estas cosas es extremadamente importante por varias cosas. Primero, si resulta que las regulaciones que se imponen de parte de países desarrollados para que la industria que está hecha local sea lo más favorable posible para mí, eso implica que las regulaciones que yo voy a hacer están ajustadas a mi economía nacional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a hablar del caso, yo qué sé, de México y Estados Unidos, que pasa muchísimo. México y Estados Unidos tienen economías muy distintas en términos de ciclos económicos diferentes, es decir, la inflación baja y sube en niveles distintos porque tiene monedas distintas. Son economías con posiciones sectoriales distintas. A lo mejor Estados Unidos tiene más sector de servicios que México. Por ejemplo, tienen necesidades distintas en términos de tipos de interés. Si sube la inflación en un país y baja en el otro, la política no puede ser la misma porque o subes el tipo de interés para bajarla o lo bajas, no puedes hacer las dos a la vez y si lo que a Estados Unidos le interesa es que se baje para sus intereses, acabas jodiendo al otro país. Vale, ¿qué pasa y por qué esto es tan importante que no lo sacrifiquemos? Primero, en términos de capacidad de agencia. Si yo ya no dependo de este sistema para poder tener una composición de mi economía que me funcione, al final, primero, yo tengo la capacidad de generar este tipo de regulación
regulaciones que puedan potenciar el hecho de que las políticas públicas que se generan sean enfocadas a donde se tenga que enfocar. Segundo, por ejemplo, las élites internas que tienen las empresas dentro de estos países ahora ya no tienen que competir contra China, ahora tienen la capacidad de entre sí mismos generar un mercado interno que pueda generar ciclos virtuosos, puedo generar situaciones en las que este tipo de empresas puedan crear mercados internos en los que pueden competir en una igualdad de condiciones mucho más fácil, por la globalización más lenta y más sensata y por evitar el colonialismo del tercer mundo. Muy orgullosa de oponer, perdón. Vale, antes que todo, un pequeño agradecimiento a mi compañero José, que lo quiero mucho, a la Universidad de Barcelona, a Luis Felipe, que le voy a ganar, a Fernanda, que es una gran debatiente, a la UPV, que les quiero mucho, y a la UMA, a los debatientes y en general a la UMA, que os quiero mucho. Y nada, voy a empezar en 3, 2, 1... Vale, creo que existe un problema tremendo con el caso que ha traído Fernanda y es que no entiende cómo funciona esto. Esto no va de si soy Sierra Leona, voy a elegir la capacidad de quiero estar hiperglobalizado, quiero tener una democracia nacional. No. Esto va de los países que tienen las capacidades, y la pregunta de Pau es muy pertinente, es si yo tuviera las capacidades de, como país, elegir una de las tres, o dos de las tres en este caso, ¿no? Como se presenta en el teorema, ¿cuáles de ellas son las que me convendrían más? Asumiendo que puede ser cualquier país en el mundo, ¿cuál es el país que elijo, no? Vale, entonces, ¿cuál es la problemática que existe? El punto es que me están diciendo que la hiperglobalización es tremendamente mala, ¿vale? Creo que no. José ya te está explicando por qué la hiperglobalización es la que genera todo el sistema económico. Es la que me está dando todas estas capacidades económicas. ¿Por qué? Porque por la precedencia de lo que me está explicando Fernanda, no se dan estas capacidades económicas si yo no me globalizo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Voy a ganar incluso en su terreno. ¿Por qué? Muy sencillo. En el momento en el cual Fernanda lo que te está diciendo es, ojo, que China está invadiendo económicamente estos países subdesarrollados del Sáhara Occidental, por ejemplo, ¿cuál es el punto positivo? El punto positivo es que estos países antes no tenían una infraestructura. Todos estos países antes no tenían todas estas capacidades económicas. Antes, probablemente, los impactos negativos que tenían eran los del status quo que tenían antes de que llegara China y industrializara la zona y la conquistara económicamente. ¿Por qué esto es tremendamente positivo? Porque genera infraestructura, genera vivienda, genera red de suministros. ¿Por qué? Porque si yo estoy sacando diamantes, necesito malditas carreteras, malditos aeropuertos para llevarme estos. Necesito gente que trabaje en esto. Incentiva el comercio local. Un comercio que antes probablemente no debía existir. ¿Por qué? Porque eran países tremendamente pobres. Los BRICS, ¿qué es lo que pasa? Los BRICS no se desarrollan por sí solos. Es una falacia muy grande la que haces. Los BRICS se desarrollan por el neocolonialismo económico que se está dando a través de los países europeos. Entonces, todo esto es lo que está generando que todas estas sinergias positivas que se están dando a través de la globalización y cómo el nuevo mercado está generando todos estos valores positivos. Pero es que todo este nuevo mercado solo funciona en el momento en el cual tenemos esta capacidad de democracia global. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, en el momento en el cual todos nos ponemos de acuerdo en que vamos a utilizar contenedores que son todos del mismo tamaño, es mucho más fácil comerciar, es mucho más fácil llevar las cosas a los puertos. Si yo no tengo una democracia que sea funcional, si yo no tengo una democracia que sea funcional con el resto de los países, todo este tipo de cosas no se dan. En el momento en el cual yo no me pongo de acuerdo, por ejemplo, con una cosa muy sencilla, y Suiza sí entra a este debate, si yo no me pongo de acuerdo con, por ejemplo, cuáles son las ISOs de los estándares de seguridad, ISO 9000, etcétera, creo que no tengo la capacidad de producir bienes que, por ejemplo, Europa me vaya a comprar. ¿Por qué? Porque existen todas estas necesidades de que tengamos un sistema democrático de, vamos a aceptar cosas, vamos a hacer concesiones, vamos a tener todo este tipo de mecanismos para que la economía global funcione mejor. ¿Por qué? Porque nos interesa a ambos, porque tenemos sinergias positivas. Si no, entramos en dinámicas autárquicas, entramos en dinámicas de tengo que pagar aranceles demasiado altos, entramos en dinámicas bastante nocivas. Punto a la baja. ¿Se da usted cuenta que realmente lo que usted está proponiendo está hablando de como si no fuesen a ser países democráticos y una democracia interna puede mantener esa democracia y no tiene por qué ceder de ello? Podríamos hablar de la democracia interna que hay en México, Venezuela, etcétera. Creo que son democracias tremendamente frágiles, creo que son democracias que no son tremendamente positivas, pero ¿qué es lo que pasa? Sí que son actores que tienen peso internacional. ¿Por qué? Porque dependen del tradeo y en el momento en el cual yo sí que tengo la capacidad negociadora, como por ejemplo con España, tengo la capacidad de generar esas negociaciones bilaterales, en el momento en el cual tengo la capacidad negociadora, en ese momento la democracia externa es la que me importa, la que yo tengo la capacidad de agencia como país. ¿Por qué? Porque mi democracia interna no es tan importante en tanto y en cuanto la necesidad del comercio para que yo desarrolle mi país es tremendamente necesaria. Va a punto. El problema es que según su equipo, esos países que no tienen la capacidad de hacer todas esas cosas no entran a debate. Sí, literalmente es lo que hemos dicho. O sea, es decir, solo entran los países que tienen ese tipo de capacidades en el momento en el cual es como,
México, por ejemplo, va a dejar de tradear de cierta manera para tener una mejor democracia, porque entendemos que sí que existen ciertos países que sí que pueden hacer cosas y ciertos países que no. No estamos jugando con Sierra Leona, estamos jugando con México, que sí que tiene ciertas capacidades económicas, estamos jugando con Brasil, que sí tiene ciertas capacidades económicas, capacidades democráticas, etc. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que estamos hablando, asumiendo que el teorema es cierto, estamos asumiendo que esto sí funciona así, que solo podemos tener dos de ellas. Nosotros elegimos estas dos porque son las que nos benefician más positivamente para conseguir el alcance máximo de la potencialidad de cómo la ciudadanía está mejor. ¿Cómo la ciudadanía está mejor? Muy sencillo, José ya te lo cuenta. En el momento en el cual yo tengo las capacidades económicas para reinvertir en mi país a través de, primero, las infraestructuras que generan los agentes externos. Punto número 2, los tributos que pagan estos agentes externos en mi país y toda la infraestructura ya generada. Esto ya es una cosa positiva que yo puedo reinvertir en mi población. ¿Por qué? Porque vayamos al peor de los casos, vayamos al caso de las ultradictaduras. Me da igual que sean dictaduras tremendamente malas porque necesitan igualmente carreteras, necesitan que sus ciudadanos estén medianamente buenos, necesitan que sus ciudadanos tengan ciertas condiciones de vida que son necesarias para el progreso económico y para poder trabajar en esos sitios, etc. Si yo no tengo todas estas cosas, yo no puedo asumir que se vayan a dar todas estas sinergias positivas, porque entonces es una cosa de presencia lógica, ¿no? Si yo no tengo trabajadores que están activamente sanos para trabajar, pues no van a trabajar. Eso es básico, ¿no? Entonces, creo que a partir de cuando yo consigo todas estas cosas es en el momento en el cual estoy pudiendo desarrollarme como país, estoy pudiendo, por ejemplo, ganar derechos paulatinamente, porque estamos hablando de que, sinceramente, al principio, pues son cosas transitorias, ¿no? O sea, no hablamos de que esto vaya a permear la sociedad para toda la vida y toda la vida sea igual y que siempre vaya a funcionar así. No, estamos hablando de ahora mismo en el status quo, cómo preferiríamos que fuera X país. Entonces, si yo acepto estas condiciones, probablemente en un futuro vaya a tener esas capacidades de desarrollo de sociedades del bienestar, tenga la capacidad de mejorar en cuanto a derechos, porque eventualmente, paulatinamente, voy a sacrificar ciertas cosas con el paso del tiempo, porque son las dinámicas económicas, los ciclos económicos que sí, Fernando, te lo compro, eso sí funciona así. Pero el punto es que eventualmente todas estas cosas van a generar la positividad que se da en los ciudadanos, porque si no existen estas fábricas, si mi exportación extranjera es solo el 10%, el problema es que tampoco tengo dinero económico para poder generar Producto Interior Bruto a través de la compraventa de productos y servicios dentro de mi país. ¿Por qué? Porque literalmente, si soy un país pobre, eso no lo voy a poder generar. Por mucha democracia interna que tenga, eso no lo voy a poder generar porque no existe la capacidad material. El punto es que nunca acabáis de probarme esto y espero que la baja lo pueda hacer de alguna manera. Entonces, por todo ello, creo que al final vuestros puntos acaban quedándose en la reducción en lo teórico, en los modelos económicos, cómo funcionaría, pero los países no funcionan como los modelos económicos, si no literalmente viviríamos en sociedades mucho mejores, ¿no? Porque si toda la teoría funcionara, entonces, y por todo ello acabamos ganando este debate. Muchas gracias. Antes de empezar, quiero hacer una serie de dedicatorias. Creo que muchas veces en debate y las personas que tenemos cierta visibilidad en estas posiciones, nos cuesta explicar y volver a recordar que nosotros fuimos novatos algún día. Este es un espacio maravilloso para todas las personas que lo hacen, porque no solo nos permite expresarnos, sino también nos permite darle alas no solo a lo que nos gusta, sino también a expresarnos y poder compartir espacio con gente maravillosa. Mi discurso no va dedicado a nadie en concreto, va dedicado, la verdad, a un torneo y a una ciudad que me recibió en mi primer torneo, y en este torneo estoy muy contento de que en esta final probablemente sea el mejor caso de mi vida. Voy a responder a la pregunta que nos hacía baja oposición. No entendieron el debate ni Cámara Alta de Gobierno tampoco la entendió, ninguna de las dos. ¿Por qué los actores del sur global son los más importantes en este debate? Dos criterios particulares. Un primer criterio de vulnerabilidad. La gente en el sur global tiene una serie de deficiencias en términos materiales, en términos económicos y en términos de restricciones de vidas infinitamente mayor a las que tiene el norte global. Segunda consideración aquí en particular, por las mismas razones que nos daba Alta de Gobierno. Si Alta de Gobierno ya nos identificaba que hay una imperiosa necesidad en llegar a los estados del bienestar para darle a
la población las mejores calidades de vidas posibles, el que va a ganar este debate va a ser quien va a probar que países del sur global puedan tener más probabilidad de llegar a estas condiciones. Aquí una respuesta muy fácil. No entendieron nada del caso. Claro que tienen la posibilidad de hiperglobalizarse. ¿Qué es hiperglobalizarse? 1. Bajar los aranceles. 2. Establecer cadenas de suministros con otros países. 3. Firmar tratados de libre comercio bilaterales o unilaterales que puedan generar más cooperación. Esto lo puede hacer Sierra Leona, Nigeria, Colombia, Perú o Bolivia. No es una incapacidad material. Empiecen a debatir. Vamos. Primero, ahora, explicando que claramente pueden hiperglobalizarse, vamos a entender cómo se ven los países en los dos casos. En gobiernos son países hiperglobalizados que entonces, como nos decía Fernanda, 70-80% de la industria probablemente local va generada, justamente como nos decía Alta de Gobierno, a generar sinergias y exportaciones. En el caso de oposición, esta casa con aranceles mucho más altos va generado mucho más a una soberanía nacional que implica dos cosas. 1, la venta mucho más grande al propio sector nacional, pero la segunda, a que las inversiones y a que las consideraciones de producción nacional van dirigidas al propio país. Vamos entonces con el caso de Alta Gobierno. Alta Gobierno nos traía dos cosas. La primera, fábricas más eficientes. 3 capas de refutación al respecto. Primera capa de refutación. Esto es falso. 1, porque las élites empresariales locales también tienen incentivos a generar fábricas eficientes. ¿Por qué? Porque quieren reducir sus precios y generar más dinero. Si yo dejo que los empresarios indios, por ejemplo, puedan generar fábricas en las que puedan generar más empleo y puedan recortar necesariamente costes haciéndolas más eficientes, van a tener incentivos para reinvertir sus beneficios en ellos. Igual con empresarios peruanos, colombianos, etc. Segundo, porque no se restringe la inversión directa. Si un empresario alemán quiere llevar su dinero en Colombia y montar una empresa, no restringe la hiperglobalización el poderlo hacer. Lo que no hacemos y lo que sí impedimos en oposición es que se genere la fábrica de ese dinero con ese inversionista alemán, la haga con fines exportativos y entonces sea una industria generada para el exterior. Segunda capa de refutación. Panel, este es el caso más importante de alta oposición. Si es una fábrica más eficiente, es más perjudicial de hecho. ¿Por qué? 2 razones. Una, porque está especializado en sectores de bajo valor añadido y ese es el caso de Fernanda. Porque el punto es que Fernanda se ha pasado 5 minutos explicando algo que no entendió el gobierno. Y es que cuando China firma tratados de negociación de libre comercio con Brasil, no lo hace para que Brasil sea una potencia en microchips, no lo hace para que Brasil tenga una industria sólida, no lo hace para que Brasil genere una industria del sector terciario, potente. Lo hace para que Brasil se especialice más en su sector agrícola, se especialice más en su sector primario y pueda proveerlo de más materias primas, por 2 razones. Una, porque las potencias del norte global quieren asegurar, como decía Fernanda, la granjita del sur para que me provea mis materias primas, pero segunda, porque no me interesa que los países del sur global lleguen a un nivel de desarrollo para que compitan conmigo, y ese es el principal problema. Aquí le traslado la carga de la prueba a gobierno. Pruébenme que China va a tener intereses en generar una industria hiperglobalizada en la que entonces pueda generar, por ejemplo, sectores de mejor valor añadido que generen más riqueza en la población como microchips, sector de servicios, etc. ¿Qué sucede en el mundo de oposición? 3 mecanismos para entender cómo es mejor el desarrollo en nuestro lado de la casa. Aquí empieza realmente el caso. 1. Primero, yo soy quien decido en el mundo de oposición qué hacer con la soberanía nacional. Esto hace que la visión desde oposición con respecto a qué hago sobre las políticas públicas es radicalmente diferente. 1. Subsidios. 2. Políticas de inversión estatal. 3. Son radicalmente diferentes en un mundo y otro. ¿Por qué? Porque en gobierno tengo una serie de políticas y tengo que invertir en mi sector agrario por la serie de TLCs que he firmado con China. Colombia tiene que invertir en su industria primaria y en su petróleo porque no puede dejar de generarle lo que necesita Estados Unidos. Nosotros, entonces, en cambio, probablemente las políticas estatales y a nivel gubernamental, cuando tenemos más soberanía nacional, decidimos, 1, invertir en sectores con más valor agregado. Por ejemplo, el gobierno de Colombia decidiría invertir más en su sector de I+D, en su sector tecnológico, en sector de servicios, en vez de seguir invirtiendo en el sector petrolero o de aguacates para comprar las mismas necesidades que tiene Estados Unidos. Segunda razón. Creo que es mucho más fácil para las élites locales, y esto es fundamental del caso, cuando no tengo que competir contra las industrias gigantes de los países ricos. El empresario indio en oposición, cuando tiene aranceles más altos que hacen que H&M no llegue a India, que hacen que muchas multinacionales estadounidenses con muchos menores costes de producción lleguen a la India, 1, puede vender en su nicho de mercado, y aquí refuto el punto de Alta de Gobierno con respecto a la competitividad.
No necesito como India volverme el empresario que vaya a exportar a nivel global. Necesito volverme el empresario que, uno, invierta en su país, dos, genere ingresos en su país y genere más empleo que se quede en el país, y los beneficios, y este es el delta del caso. Uno, los beneficios se quedan dentro del país, pagando impuestos dentro del país, generando círculos virtuosos dentro del país, pero segundo, genero mecanismos de cooperación que dentro del mismo país incentivan la industrialización, punto a la baja. 3, 2, 1, no hay engage de baja. Último punto entonces para explicar claramente esto. La premisa de Alta de Gobierno es que los países en vías de desarrollo no se pueden realmente industrializar sin neocolonialismo. Es la afirmación más insensata que se puede promover desde cualquier país en vía de desarrollo. Lo que conocemos, cualquier economista que hemos estudiado el desarrollo, es que, uno, si se generan los círculos virtuosos que ya he explicado cómo se van a generar, y dos, si se producen necesariamente en un punto de soberanía nacional más mecanismos para que los empresarios locales puedan entonces beneficiarse, es en el momento en el que podemos generar desarrollo, podemos generar cooperación y en el que los propios países se desarrollan en industrias, uno, con más valor agregado, dos, generan más empleo y tres, más producción. Muchas gracias. Vale, bueno, supongo que se me escucha. Lo primero de todo, bueno, yo voy a seguir con mis reivindicaciones y lo primero de todo, como a tope UPV, lo estamos haciendo genial, seguimos haciendo cosas, seguimos siendo importantes en sitios y después como, bueno, yo ya he dejado de ser novato, ya he pasado el año, desgraciadamente, pero he sido muy feliz durante esta etapa. Démosle espacio a los novatos, hagámosles caso. Personas como Luis Felipe son geniales porque son súper accesibles para estas personas nuevas al circuito y hacen que realmente cojamos amor por esto y realmente amemos todo esto. Y también, como muchísimas gracias a la UMA, porque esto es una pasada. Creo que nunca había debatido en un sitio tan chulo. 3, 2, 1, ya. Ok, panel. Siento meterme en cosas de metadebate, pero entendamos de qué va este debate, porque es que si no, literalmente, como no, es que no tiene sentido lo que está debatiendo Alta de Oposición. Ojo, se da la disyuntiva de que tenemos que sacrificar una de las tres alternativas. Si no pudiéramos hacer una de las tres alternativas, no hay debate. Literalmente, cojo las otras dos. Por eso, básicamente, tenemos la alternativa. Si yo te demuestro que los países del sur global seguramente, uno, no tengan soberanía nacional y dos, seguramente tampoco tengan muchísima capacidad democrática, no existe dilema, no hay debate, Alta de Oposición estaría fuera. Mecanismos para extender esto. Lo primero de todo, ¿por qué los países del sur global no tienen soberanía nacional? 2 puntos. El primero, porque la mayoría de sus recursos naturales, de hecho, pertenecen al extranjero. Este es el ejemplo, como los pozos de petróleo que pertenecen a China, o es el ejemplo de las minas de diamantes del Congo. Es un problema importante el hecho de que no puedas elegir lo que va a hacer con tus propios recursos. Si no tienes soberanía nacional, no puedes elegir tenerla. Literalmente, no tienes la capacidad de elegir tenerla. Pero dos, es que tampoco tiene una capacidad de negociación fuerte. Esto va en cuanto a, ojo, si yo no tengo la opción de elegir cuándo vender y a quién vender porque solo tengo un comprador o porque literalmente tengo que vender ya porque la población se muere de hambre o porque la población necesita un hospital ya, no tengo capacidad de negociación, no tengo capacidad de elegir qué hacer con mis cosas y con mi nación. Sigo sin tener soberanía nacional. Pero dos, por si no te sirviera que no tienen la capacidad de tener soberanía nacional, por lo tanto no tiene sentido el caso de Alta de Oposición, es que seguramente estos países tampoco tienen capacidad de tener una democracia como una democracia política efectiva. Uno, lo primero porque muchos de facto no la tienen, directamente son como dictaduras, pero dos, las que no son dictaduras son democracias bastante imperfectas, con sistemas políticos bastante imperfectos que no acaban de representar al pueblo propiamente y de hecho las tasas de participación políticas son increíblemente bajas. Pero dos, es que la democracia, como te ha dicho mi Alta de Gobierno, la democracia política no solo es interna, también es externa. Estos países, uno, no suelen estar en asociaciones globales y dos, si están en asociaciones globales, literalmente no son tenidos en cuenta y son abrumados por la mayoría. Engage. Qué bien que Baja de Oposición acaba de sacar del debate a Corea del Norte y a Sierra Leona. Sigue perdiendo en el 95% del sur global. No va de eso, no va de eso. La movida va de que ahora que te he demostrado que los países del sur global no son los pertinentes, vamos a partir de un país neutro, que es lo que te estaba proponiendo mi Alta de Gobierno, de un país donde tenga las tres capacidades, de un país donde tengamos una industria relativamente fuerte y relativamente autosuficiente, de un país donde tengamos relaciones democráticas correctas y de un país donde tengamos la capacidad de relacionarnos con todo el mundo. Ahí está el debate. Ok, ¿por qué en este país en concreto, como he adelantado el POI, he intentado hacer este engage y creo que está bastante probado el encuadre? Ok, ¿por qué en este país en concreto, donde no tengo unas necesidades hiperfuertes, hiperdependientes, que es lo único por lo que funciona el caso de Alta de
de oposición es porque su población es hiperdependiente e hipervulnerable. En el momento en el que entiendo que este país tiene que ser país por defecto, que no se especifica en ningún momento lo del subglobal, entiendo entonces que se necesitan estas cosas. Vale, 2 puntos hipernuevos que te trae baja de gobierno y por los que tendría que ganar este debate. El primero de todo, ojo, tengo más mecanismos de check and balance y de fiscalización. Es doble. Ojo, yo ya entiendo que la democracia, como ya ejerce unos mecanismos de check and balance y de fiscalización de que, como si al pueblo no le gusta lo que está haciendo el gobernante, pues no lo votan o cosas de este estilo. Vale, pero entiendo que esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la población literalmente estaba a favor de bombardear Afganistán por alguna razón que yo desconozco, ¿vale? Entiendo que esta fiscalización del pueblo muchas veces no es suficiente. En el momento en el que yo soy dependiente y no tengo como tan desarrollada esta soberanía nacional, sí que puedo frenar algunos comportamientos conflictivos lesivos a la larga para mi país y puedo detener estos problemas porque se pueden imponer sanciones, ¿no? Se pueden imponer sanciones de que, por ejemplo, yo qué sé, no te doy grano como Ucrania o no te doy gas como está haciendo Rusia o cosas de este estilo. Puedo imponer sanciones extra que realmente sí que van a limitar. Baja. ¿Qué opinión le merece que justamente Estados Unidos no quiera renunciar a esa soberanía nacional y por eso mantiene su derecho a veto en el Consejo de la ONU? Me dan igual los ejemplos actuales, de verdad. He probado el encuadre y siguen metiéndose en lo mismo. Me da igual, es que es un país estándar y tenemos que debatir con las cosas que hay y por qué sería mejor o peor para esta población. Entendiendo a partir de ahí, ojo, segundo punto, cómo la hiperglobalización mejora la vida de mis ciudadanos, que creo que es algo que estaba bastante de acuerdo de toda oposición, que es una métrica importante. Ojo, lo primero de todo porque creo que alta de gobierno era un poco excesiva. Vamos a bajarlo un poco al suelo. No es como que no pueda absolutamente sacar nada de mi potencial de recursos humanos, sino es más como un pequeño matiz de no voy a poder sacar todo el potencial a relucir de estos recursos. En esto me refiero a labores de eficiencia y de calidad. Seguramente, si Venezuela no tuviera como la ayuda de potencias externas, no podría sacar ni tanto petróleo ni podría sacarlo de la misma calidad y seguramente tendría más problemas para sacarlo. Esto es el punto importante y lo que fallaba en analizar mi alta. Ojo, ¿y por qué es bueno especializarse? Porque es un claim que me hacía Luis Felipe. No, la especialización es mala. Fíjate que en el momento en el que yo no tengo problemas de abastecimiento de mi población y que yo no tengo como problemas hiper heavies que tengo como que hacerlo sí o sí, la especialización es buena porque crea relaciones de interdependencia con las grandes potencias. Esto es importantísimo, panel. Fíjate cómo aquí es cuando consigo mejores tratos y mejores tratos para negociar, porque es precisamente esa superpotencia la que tiene dependencia conmigo, porque si no, no me puede comprar el carbón, no me puede comprar el diamante, no me puede comprar el petróleo. Precisamente cuando estos países no podían negociar con Estados Unidos o cosas de este estilo, era precisamente porque no tenían soberanía nacional sobre lo que hacían con sus productos. En el momento en el que entiendo que este país sí que lo tiene, sí que tengo una capacidad de negociación muchísimo más grande. Y respecto a los beneficios, es falso lo que te dice Luis Felipe. Los beneficios siempre se quedan en casa. Otra cosa es que los recursos naturales se vayan a otro sitio, pero los beneficios, cuando yo vendo al extranjero, el dinero viene a casa. O sea, no sale en ningún momento. Esto no funciona así. Si yo me compro entre mí mismo, el dinero sigue dentro. Si yo le compro si otro país me compra a mí, el dinero viene adentro. No funciona así lo de los beneficios. Pero aún así, ojo, porque es mejor, porque es más rápido, porque como es algo que tampoco te explicaba mi alta, vamos a rellenar otro hueco. ¿Por qué es más rápida la extracción de estos recursos y sacan más potencial? Uno, porque estas grandes potencias tienen mejor know-how, porque saben precisamente cómo hacerlo y como tienen el conocimiento para hacerlo. Pero dos, porque seguramente tengan mejor tecnología y mejor maquinaria. Sí, Sierra Leona se puede poner a extraer diamantes, pero creo que sinceramente que con la tecnología que tenemos en Estados Unidos, uno, será más seguro, dos, protegerá más los derechos de los trabajadores, tres, seguramente será más rápido y consiga más beneficios para estos países. Orgullosísimo y muy orgulloso de este discurso. Muchísimas gracias. Vale, yo antes de empezar también querría dar las gracias también en nombre de la Universidad de Málaga a todas las aulas, a todas las personas que han venido, a todos los espacios que nos han dejado, los patrocinadores. Y todas las gracias a muchísimas personas que no voy a dar ahora porque me pongo a llorar porque soy muy pasteloso. Por lo tanto, ya después del torneo y después de la final haré más agradecimientos. Así que hasta aquí, voy a preparar el tiempo y ahora hablo.
Buenas, soy Iván Pastori y vengo en calidad de extensionista de la oposición para ver cuál es el problema que está teniendo todo gobierno, y es que están jugando solamente a lo que les apetece. Es decir, esto es como cuando tú ibas al patio del recreo y había uno que era el dueño del balón. Vale, lo que le apetece y lo que no, no. Es decir, le sacamos de ejemplo los países del sur global. No les gustan, no les apetecen. Dicen que quieren uno más neutral. Le sacamos Suiza, no les gusta, no les apetece. Dice que quieren uno más neutral. Le sacamos Estados Unidos, no les gusta, no les apetece. Dicen que quieren uno más neutral. ¿Y qué nos sacan ellos? Nos sacan México, Brasil, Venezuela. Genial. ¿Son los que les gustan? Perfecto. Podemos jugar incluso allí y ganarles igualmente. ¿Por qué? Porque son países que nos hablan de que tienen el modelo que ellos están implantando. Y estamos viendo que todos hemos aceptado que lo que queremos es un estado del bienestar. Díganme ustedes qué estado del bienestar hay en México, qué estado del bienestar hay en Venezuela, qué estado del bienestar hay en todos esos lugares que nos está diciendo el equipo contrario en comparación a otros que puedan implantar esto. Ese es el problema que está teniendo toda la bancada de gobierno, que quieren jugar a su juego con sus normas, pero es que aún así van perdiendo. Muy bien, ¿qué les traemos desde Baja de Gobierno y qué es lo que realmente vamos a hacer desde Baja de Oposición, para ganar este debate? Muy sencillo. En primer lugar, tenemos que entender qué pasa con los países y qué pasa con todos los países del mundo realmente. Que todos los países tienen una necesidad, tienen necesidades propias que tienen que satisfacer. Porque ¿cuál es el deber de un gobierno, independientemente de qué gobierno hablemos? Para que el equipo contrario no pueda seguir sesgando el debate con lo que quiera. Independientemente del gobierno, mi deber es satisfacer a mis ciudadanos, es proteger sus intereses, es proteger su bienestar y es proteger todos sus derechos. Porque cuando me ha hecho bastante gracia que venga a decirme que gracias a Estados Unidos, en México, Venezuela o países de África hay muchísimos derechos de los trabajadores. Díganme ustedes, todos esos niños que mueren cuando sacan el coltán, ¿qué derechos de trabajadores tienen? Porque personalmente no vemos ninguno desde oposición. Ese es el problema que está teniendo el gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me centro en mi soberanía nacional? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me centro en mis personas y en mis intereses? Pues para empezar, que mis objetivos me los puedo poner yo, que puedo elegir el ritmo al que voy y que voy eligiendo el camino que quiero seguir. Y ese es el camino que queremos intentar. Evidentemente estamos hablando, y se dice en la propia pregunta, de países democráticos. Se habla de una democracia interna dentro del país. Por lo tanto, entendemos que eso es un país que tiene los intereses de llegar hacia una democracia. Tenemos, muy bien, vamos a aceptar que tengamos recursos como para ser independientes económicamente y que tengamos soberanía nacional. Vamos a explicar cuál es el caso de Suiza y esto lo traemos desde Baja de Oposición. En Suiza encontramos que no quieren entrar a la Unión Europea, no quieren ceder su soberanía nacional. ¿Por qué no quieren ceder su autonomía nacional? Muy sencillo, porque ellos tienen unas medidas fiscales diferentes que les permiten tener una ventaja respecto a otros países. ¿Por qué? Pues porque aunque yo tenga que pagar esos aranceles cuando yo tengo que comerciar contigo y que incluso puedo intentar acuerdos diferentes que no vulneren mi soberanía nacional para yo poder mantener mis medidas propias, realmente estoy teniendo una ventaja cuando yo hago que se paguen menos impuestos. Por lo tanto, muchas personas pudientes de tu país se vienen a mi país a pagar impuestos aquí. Por lo tanto, ya estoy obteniendo un beneficio y ya hemos visto que este modelo suizo está teniendo bastante éxito. Es el mismo modelo que se está implantando en Andorra y que actualmente estamos viendo cómo mucha gente se va de España, que tanto le gustaba al equipo contrario, hacia Andorra. Y ese crecimiento se está viendo en una ventaja que está sacando Andorra respecto a España. Vale, vamos a irnos a países que no sean Suiza, porque no nos basamos en un solo ejemplo, sino que nos vamos a basar también en países como Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Tanto que le gusta hablar de la OTAN al equipo contrario. ¿Quién tiene el control de la OTAN y quién es realmente el país que impulsó esa OTAN y que tiene los ejércitos de esos países a su disposición? Justamente Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos justamente lo último que hace es renunciar a su soberanía nacional. Estados Unidos lo que hace es: me beneficio de acuerdos económicos, me beneficio de mi propia democracia y de que otros tengan su soberanía nacional dependencia mía. Es decir, me beneficio que si yo mando a España a mandar ejército a otro lugar, lo tengan que hacer. Además, cuando llega la ONU, dicen no, pero es que la ONU, claro, tendrá esa soberanía sobre Estados Unidos. Perdonen, pero es que justamente cuando se diga no,
es que Estados Unidos está haciendo algo que va contra los derechos humanos. Mandemos los cascos azules. Vamos a ayudar a estos países. Lo siento, pero tampoco voy a ceder mi soberanía nacional porque tengo una maravillosa carta que se llama derecho a veto. Por lo que esa medida que tú decías que iba a ser tan maravillosa, la veto y una vez más es mi soberanía nacional la que sigue primando. Porque lo primero que tengo que hacer es defender mis intereses, los intereses de mi pueblo y una vez yo haya arreglado mi casa, podré tratar de compartirla con otra, pero siempre y cuando yo mantenga mi casa firme. Punto de la baja. Esto no va de impuestos o de leyes. Irlanda no tiene soberanía europea, no tiene soberanía porque está en la Unión Europea y tiene impuestos bajos y pone las leyes que quiere. Esto va de decidir lo que haces con tus recursos. Las leyes y los impuestos son simétricos, no son comparativos. Una vez más, les voy a repetir qué es lo que pasa con la Unión Europea. La Unión Europea te pone unos límites que no puedes sobrepasar a la hora de poner una serie de impuestos. ¿Por qué Irlanda no es un paraíso fiscal y Suiza sí? Porque Suiza no cedes tu soberanía a la Unión Europea y por lo tanto las personas no se van a Irlanda, sino que se van a Suiza. Por lo tanto, una vez más, salen perdiendo con los ejemplos sesgados que intentan ponernos. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que proponemos desde Baja de Oposición para ver el por qué ganamos este debate? En primer lugar, que en los países del sur global ya se había hablado en las altas de por qué podían preferir esto. Pero es que además, en los países como Suiza, que no son la superpotencia, pero sí son países que tienen unos muy buenos recursos, también es beneficioso porque me permite potenciar mis recursos, porque me permite no depender del resto y me permite beneficiar a mis personas con mis objetivos y con mi propio ritmo, que es lo realmente importante. Pero es que además cuando nos vamos a las principales potencias también salimos ganando porque vemos de hecho que es justamente lo que buscan. Buscan priorizar su propio desarrollo mediante no ceder la soberanía nacional, porque saben que mientras ellos mantengan su soberanía nacional y puedan seguir supeditando a todos esos países que piensan como el equipo contrario, ellos seguirán creciendo, mientras que esas personas de México seguirán muriendo trabajando para dar dinero a Estados Unidos, mientras que esos niños de África seguirán muriendo para conseguir ese coltán. Mientras que todo eso pasa, en Estados Unidos nos encontramos personas cómodas beneficiándose de todo lo que se ha logrado porque Estados Unidos mantiene su soberanía nacional. Por todo eso, Baja de Oposición gana el debate porque demostramos en más países cómo realmente no podemos implementar esto y cómo realmente esos son países muy importantes y cómo perjudica. Muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecer a mi institución que estemos aquí, que estemos participando, que efectivamente estemos cambiando cosas y que cada vez estemos un poco más presentes en todo este mundillo del debate. Yo como Pau también he dejado de ser novato hace poco y la verdad es una gran oportunidad que podamos debatir con gente de este nivel y que dejemos la entrada libre para que gente empiece a entrar en el mundo del debate y que pueda progresar en esto. También muchas gracias a Pau por acompañarme en todas nuestras locuras y nuestros casos y vamos a ver cómo sale. Empiezo mi intervención en 3, 2, 1. Vale, panel, hay un problema muy grande en alta de oposición. Hay una tensión muy evidente con la gestión de los recursos y te lo voy a explicar eficientemente para que comprendas que esto no es comparativo y que no debe decidir la adjudicación de este debate. En el momento en el cual Luis Felipe sale y te dice que aquí hay una expropiación, cuando antes lo ha dicho Fernanda, obvia que estas estructuras jerárquicas que se están construyendo en el país, estructuras económicas como puede ser el ferrocarril en Gran Bretaña cuando se industrializó, están beneficiando o potenciando el crecimiento económico de este país. ¿Por qué esto es importante? Debemos de entender que los países que entran a debate, como te explica Pau, son países que están en una situación intermedia, que tienen capacidad de acción y que por lo tanto pueden decidir sobre estos ámbitos. Esto es extremadamente importante. Tenemos que entender que es cuando esa población se encuentra en una situación en la cual faltan recursos materiales, cuando no dispone de cierta soberanía. ¿Por qué esto sucede? En el momento en el que yo tengo una cierta soberanía económica, que es lo que se ha intentado obviar en todo el debate, yo puedo profundizar en la gestión de mi democracia y de la gestión de mi soberanía nacional. ¿Por qué pretendemos renunciar a este punto final y por qué creemos que es extremadamente importante beneficiar o potenciar la gestión económica? En el momento en el que consideramos o conseguimos integrar diferentes funciones económicas, lo que conseguimos es que esta población tenga más medios para competir. Esto es intrínsecamente positivo y te voy a explicar por qué la riqueza que te argumentan no tiene sentido y además no es así. En el momento en el cual yo
entran empresas a mi país, están gestando, están poniendo un cierto capital que sí, puede ser que se estén beneficiando de la extracción de los recursos, pero están depositando un capital que está ejerciendo oposición económica, es decir, está gestando un crecimiento económico. Porque esto es importante. Simplemente, aunque la explotación que te dicen se diera, me da igual, estoy generando distintas casuísticas económicas que van a beneficiar a lo largo de la población y que van a potenciar ese desarrollo económico futuro. Pero es que aparte esto no es cierto. Como te dice Pau, en el momento en el que yo tengo una moneda, cuando vienen a mi país a comerciar o cuando yo comercio con otros países, yo tengo derecho de cobro. Esto es básico en economía. En el momento en el que yo tengo otra moneda de otro país, yo tengo cambio para decirle a ese país que quiero cosas de ellos. No estamos perdiendo soberanía en este momento y por eso es precisamente fundamental priorizar este punto frente a la soberanía nacional. Porque es solo frente a la soberanía económica cuando sí que disponemos efectivamente de medios para realizar nuestra acción. Esto es primordial. En el momento en el que tenemos un ferrocarril, mi población puede disfrutar de los servicios del ferrocarril. Entendemos que por simple precedencia lógica, el punto importante a priorizar es disponer de los medios adecuados para poder cimentar las bases, no tanto en la soberanía nacional. Por eso, este punto es extremadamente importante. Vamos a entrar con baja de oposición. Por favor, este debate no va de gente que muere extrayendo coltán, ¿de acuerdo? Estamos priorizando medidas, estamos ponderando beneficios y contrapérdidas, ¿de acuerdo? El ejemplo del combo no me vale, simplemente son países que no tienen soberanía. Como te explica Pau, el encuadre eficiente es cuando consideramos que existe una potencialidad de cambio y que yo puedo cambiar efectivamente. Esto es extremadamente importante y va a ser el criterio de adjudicación. Altaupo. Si el Banco Santander genera 100 millones en Brasil, la gran mayoría de los beneficios van para Ana Botín en España. Si los genera el Banco Itaú en Brasil, pese a que se vayan a élites económicas brasileñas, pagan impuestos, generan dinero y generan círculos virtuosos en Brasil. Pero me da igual, en el momento en el que yo puedo destinar esas estructuras económicas en mi población, estoy consiguiendo un impacto netamente positivo, ya que esa población puede disponer de fuentes de financiación o fuentes bancarias que pueden extremar todas las potencialidades económicas que puedes desarrollar en la población. Esto es, simplemente no es comparativo. En el momento en el que Pau te explica que cuando yo tengo soberanía económica tengo un mayor check and balance, básicamente porque tengo un contexto de democracia y que puedo tener medios para producir y competir con otras personas, es cuando yo tengo una potencialidad mayor de que esa población que tengo en mi país tenga un mayor bienestar social. Esto es lo que te prueba Pau. En el momento en el que yo tengo los medios adecuados y que tengo unas estructuras básicas de institucionalidad, yo puedo profundizar en esos servicios básicos de sanidad, educación y puedo adquirir una versión mayor, una evolución mayor de estos servicios sociales. Por lo tanto, por simple precedencia lógica, desbancamos a toda oposición. Además, como te dice Pau, en el momento en el que yo me empiezo a hacer competitivo, en el momento en el que yo empiezo a integrar capital y que estoy expandiéndome o comerciando con otros países, genero relaciones de interdependencia. Comprendemos que estos países, como bien se han contextualizado, están en una situación desequilibrada con el resto de potencias. En el momento en el que yo consigo captar capital o generar estas estructuras, tengo una mayor potencialidad a que estos países puedan competir de una forma más equilibrada. Esto es simplemente lo que te explica Pau. En el momento en el que la interdependencia es una interdependencia específica, es decir, existe esa interdependencia porque tengo bienes de capital o tengo otros medios para producir bienes y estoy compitiendo contigo, es cuando realmente puedo defender los derechos de mi población y cuando realmente puedo ponderar este punto. Es específicamente importante entender por qué esto es así. En el momento en el que yo puedo reequilibrar fuerzas es mediante la competición económica. Podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de cualquier economía o por ejemplo Venezuela. En el momento en el que Venezuela tiene una política fallida, no es per se causa de una pérdida de soberanía nacional, es causa específica de que no es competitivo a nivel internacional. Esto es especialmente relevante. En el momento en el que entra el comercio es cuando se generan esas relaciones de interdependencia y cuando se desbloquean todos los impactos positivos que te demuestra Pau. Diferenciándonos de nuestra alta, somos la única cámara que te explica realmente en qué se basa el debate. Denunciamos la interdependencia que existe en todos los casos de oposición y somos los únicos que realmente te ponderamos por qué es extremadamente importante que se prepondere el beneficio económico o que se prepondere la
opción económica frente a la soberanía nacional. Es en este punto cuando Pau realmente te especifica por qué esas democracias que realmente son efectivas, no democracias como las dictaduras o democracias imperfectas, pueden llegar a tener una mayor potencialidad de desarrollo. Es en este punto cuando consideramos intuitivo que se desbloquean todos los impactos que traía nuestra alta, todos los impactos relacionados con el bienestar social, la sanidad, la educación y todo lo que le conlleva. Somos la única Cámara que realmente opone efectivamente y da respuestas a alta de oposición y que por simple precedencia lógica acaba fulminando el caso de oposición. Muchas gracias. Yo solo voy a dar las gracias generalmente, pero a todo el mundo, tanto a todos los debatientes como a todo el público y el torneo. Empiezo en 3, 2, 1... Buenas tardes, mi nombre es Sara Ramírez y vengo en calidad de látigo de oposición para explicaros por qué no preferimos estas medidas a cambio de todo lo que nos dice la Cámara de Gobierno. A la Cámara de Baja de Gobierno creo que la podemos desbancar con una simple aclaración. Nos están defendiendo la gestión económica del país y los recursos, lo que entra dentro de la soberanía nacional. Es decir, yo decido luego con mis recursos, con mis impuestos, con mis aranceles, por lo tanto nadie de por encima me está diciendo lo que yo tengo que hacer en mis políticas económicas. Eso significa soberanía nacional. Por lo tanto vemos que efectivamente queremos priorizar esas gestiones por encima de otras cosas. Entonces, vemos que además nos ponen ejemplos en los que nos dicen que el bombardeo a Afganistán que quería la población de Estados Unidos viene porque tienen demasiada soberanía. No, eso es una violación de los derechos humanos. Eso es moralmente incorrecto, estaremos de acuerdo, pero no significa que porque no esté en otro organismo superior no quisiera hacerlo igualmente la población. Es decir, no tiene ningún nexo lógico entre ellos. Aunque hubiera pertenecido a la Unión Europea, podrían seguir queriendo hacerlo. De hecho, en la propia Unión Europea hay países, como pueden ser Polonia, que pueden hacer cosas en contra de los derechos humanos, como por ejemplo la huelga o las manifestaciones anti el colectivo LGTBQ. Entonces, vemos que sí que siguen vulnerando los derechos humanos, incluso cediendo parte de su soberanía nacional. Por lo tanto, ese ejemplo creemos que no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora, como es el único ejemplo que nos han dado, voy a remarcar que cuando le hemos pedido algún ejemplo de algún país neutral que nos puedan dar para sostener su caso, no nos han dicho ninguno. Mientras nosotros les hemos sacado Estados Unidos, Suiza, el Congo, a lo que ellos han podido reducir todo nuestro caso, cuando sí que entra precisamente porque estamos hablando de un sitio que necesita soberanía nacional para protegerse de otros países, o le hemos puesto muchísimos otros ejemplos. Por lo tanto, creemos que efectivamente ellos son los que no saben de qué va el debate. Viendo que la Cámara Baja de Gobierno ni siquiera ha entrado dentro de este debate, vamos a pasar a la Cámara Alta de Gobierno. En la Cámara Alta de Gobierno nos están diciendo que el problema de no ceder soberanía nacional para tener políticas globales es que no nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, en el tamaño de los contenedores con los que tenemos que comerciar. Perdona, pero si yo soy una empresa o un país que quiero comerciar con otro y veo que tengo que cambiar algo para poder llegar a comerciar con ellos, lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque para mí genera esos intereses, para mí genera esos beneficios y, por lo tanto, es beneficioso. Si es beneficioso, querré hacerlo por el bien de mi país, de mi gobierno y de mi pueblo. Por lo tanto, no necesitamos ceder nuestra soberanía nacional para adaptar nuestro comercio a otros países. De hecho, aun teniendo nuestra propia soberanía nacional, somos completa y absolutamente libres de crear algunos tratados que también nos puedan beneficiar, tratados económicos o tratados de comercio, con otros países. Por lo tanto, vemos como todos los casos que nos ponen desde todo gobierno caen simplemente diciendo que no significa ceder soberanía nacional. Antes de seguir, el punto. Nota panel que el caso de Alta de Opo y de Baja de Opo son terriblemente dependientes de que la población sea vulnerable. Baja de Gobierno te prueba el encuadre, es la única que te prueba el encuadre y aún así sus argumentos son aplicables para todos los países. Entonces, haberme ejemplificado una población que no sea vulnerable y que podía entrar dentro del debate, porque nosotros sí que lo hemos hecho. Por ejemplo, mediante Suiza, que es a lo mejor no es una potencia como Estados Unidos, precisamente es un país intermedio, tiene una población con un estilo de vida alto y no cede su soberanía nacional. Por lo tanto, no nos han dado ningún ejemplo en el que puedan probarlo. Vemos que además nos están diciendo que esa democracia a
a nivel global no nos va a afectar en ningún momento, cuando nosotros les estamos diciendo que sí, porque los objetivos son diferentes en muchos casos. Y si quieren que les ponga el ejemplo de la Unión Europea para ver cómo los objetivos pueden estar diferenciados en algunos países, podemos ver cómo, por ejemplo, hay países que no utilizan tanto los coches, utilizan más las bicicletas, por lo tanto necesitarán unos medios distintos para llegar a los pactos verdes, mientras que a lo mejor en España sí necesitamos que en los centros de las ciudades no se pueda coger el coche. Por lo tanto, vemos que las leyes no tienen por qué ser las mismas para llegar a los mismos objetivos. Los objetivos, además, pueden ser diferentes y pueden tirar por distintos caminos. Y es que, además, no solamente eso, sino que los medios de cada país son diferentes. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que tenemos que adaptar esos objetivos y esos caminos a los medios que nosotros tenemos y a los intereses que tiene nuestra población, porque a ellos es a quienes nos debemos. Antes de continuar con oposición, su punto. Sí, pese a entender mucho mejor el debate que tú, Alta, creo que te equivocas en el punto de Suiza. Por ejemplo, cede toda su soberanía nacional en el momento en el cual Credit Suisse lo compra literalmente en Londres. No es por nada, pero voy a repetir que siento mucho decirles que para ustedes ningún país es válido. Entonces, viendo eso, como en ningún país se puede hacer, según todo gobierno, es una opción totalmente inexplicable porque no consiguen hacernos ver cómo funciona. Por lo tanto, vamos a ver qué ha pasado en las cámaras de oposición. Nuestra Alta nos habla del crecimiento vertical y que necesito no tener que competir contra los ricos. ¿Qué les decimos nosotros? Pues nosotros lo que le explicamos es por qué sí que eso va a funcionar dentro de nuestro propio mundo. Porque van a seguir teniendo que comprarnos a nosotros, aun teniendo esos aranceles, porque necesitan de esos recursos que nosotros vendemos. Por lo tanto, no necesitamos tener un supraacuerdo, por así decirlo, que nos enmarque a todos en el mismo sitio. Pero ya no solamente eso, sino que le explicamos que son libres de hacer todos esos tratados sin perder su autonomía y además por qué la autonomía es tan importante, que es lo que aquí interesa para ver por qué y cómo llegamos a ese estado de bienestar. Y es por eso por lo que creemos que desde la Cámara Baja de Oposición es desde donde hemos entendido mejor el debate. Pues simplemente porque la autonomía es necesaria en el momento en el que cada país tiene sus propios medios, sus propios objetivos y sus propios intereses. Tiene su propia población que tiene que llegar a un mismo punto y por lo tanto tiene una población a la que proteger. Y mediante la autonomía y la soberanía nacional es mediante lo que se protege a esa población. ¿Cómo? Mediante las políticas fiscales, las políticas económicas, las políticas de comercio, de defensa, las políticas sociales, todos esos tipos de políticas que si no tendríamos que estar dejando en manos de otro ente superior simplemente porque vamos a ceder esa soberanía. Y es por eso por lo que nosotros tenemos la capacidad de poner nuestras propias políticas y es por eso por lo que preferimos, en cualquiera de los dos casos, ya sea de manera económica o una democracia global, mantener nuestra soberanía nacional, porque es lo que a nosotros más nos conviene para llegar a donde nosotros queremos ir. Y efectivamente, sí, que lo que prima aquí es el estado de bienestar y por eso entran todos los países a debate, porque todos los países buscan ese estado de bienestar y el modo de conseguirlo es mediante esa autonomía y esas políticas propias, esa soberanía nacional que pueden hacer que podamos llegar a ese punto. Y es por eso por lo que creemos desde la Baja de Oposición que efectivamente, después de este maravilloso debate, lo propio es decir que no cederíamos nuestra soberanía nacional y nos quedaríamos con ella para poder proteger a toda nuestra sociedad. Gracias. Vamos a proceder a la clausura del 10º TEDAM. El protocolo que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, hablarán los representantes de las instituciones colaboradoras y patrocinadoras de este evento, a las cuales estamos infinitamente agradecidas. A continuación, Alba y yo, directoras del 10º TEDAM, intervendremos y haremos nuestros discursos de clausura del evento. Y después anunciaremos al mejor debatiente del torneo, al equipo ganador de esta 10ª TEDAM y haremos entrega de esos premios. Así pues, sin más dilación, doy paso en primer lugar al Ayuntamiento de Málaga. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en este caso soy la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. Entonces, en primer lugar, me gustaría dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a la Asociación Juvenil Cairós por haber convertido este torneo de debate en un referente cultural en la ciudad de Málaga, en particular a Almudena y Alba, que llevan ya más de un año entero trabajando en que esto tenga lugar y tenga el éxito que ha tenido.
Sin olvidarme, por supuesto, de la Fundación Málaga, aquí está Juan Cervera, de la Fundación Málaga, sí, de la Universidad de Málaga y de Europa Direct, que son patrocinadores también de este torneo de debate. Bueno, desde el área de juventud del Ayuntamiento de Málaga y con todo el equipo que eso supone, en el que yo estoy ahí hoy dando la cara, apoyamos estas iniciativas juveniles que aportan tanto valor a la ciudad de Málaga y a los jóvenes en particular. Estamos juntos en este proyecto desde 2016, que ya llevamos unos cuantos años con vosotros. En el torneo de debate académico de Málaga se reúnen oradores hispanohablantes para intercambiar, como bien sabéis, no solo argumentaciones, sino también cultura, tradiciones, ideas y diferentes formas de vivir y vivir la vida, siempre desde el respeto, la tolerancia y el aprendizaje con una actitud crítica. En este 10º torneo participan a través de sus universidades ciudades como Salamanca, Granada, Almería, Murcia, Valencia, Barcelona, Santiago de Compostela y, como no, la ciudad de Málaga. Han sido 24 equipos con 48 participantes los que habéis estado debatiendo 3 días sobre la temática globalización, lo que nos da, lo que nos quita, una temática preestablecida de antemano en esta edición. Habéis profundizado y mucho sobre esta premisa y alcanzado conclusiones, pero no os olvidéis de que obras son amores y no buenas razones, y no se puede quedar solamente en el debate, que sí que es importante influir en la sociedad, cambiar y modificar ideas, pero estas ideas luego hay que llevarlas a la práctica. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y os esperamos el año que viene. Muy bien. Pues muy buenas tardes, gracias Maripaz, concejala del Ayuntamiento de Málaga, y con una intervención además brillante, concentrada y breve, porque en esto de la oratoria lo fundamental es medir bien, así que acertado, yo también voy a intentarlo. Por ello que lo más importante de mi intervención es agradecer a todos estar aquí acompañándonos y sobre todo fundamentalmente a Almudena y a la organización por llamarnos a participar desde Fundación Málaga. Lo que hacéis, lo que habéis hecho es realmente encomiable, es fundamental. En fin, no voy a entrar en las profundidades de la importancia vital que tiene la oratoria, la transmisión, el diálogo entre las personas, que es lo que ha provocado evidentemente el avance de la sociedad y del ser humano, pero sobre todo también porque, bueno, tenemos aquí a la juventud, sobre todo la que estamos formando. En definitiva, esto es, en el sentido estricto y el concepto más amplio de palabra, cultura. Y nosotros somos Fundación Cultural y por eso agradecemos de una manera profunda que hayáis contado con nosotros. Lo nuestro además son alianzas y por eso repito rápidamente el agradecimiento a esa cooperación, a esa confianza con el Ayuntamiento, con la Universidad de Málaga y con Europa Direct, instituciones, las dos primeras sobre todo, con las que tenemos continuas alianzas y continuas colaboraciones. La Universidad de Málaga tenemos, pues, por ejemplo, dos cátedras allí, ¿no? Una de Picasso, otra de flamencología. Con el Ayuntamiento no habría tiempo en esta brevedad que me he comprometido a contar la cantidad de colaboraciones que tenemos. Así que estamos, como digo, encantados de participar, además en este escenario impresionante que además te da un poco el colofón, la parte final, le da la calidad que tiene todo el proceso. Patrimonio milenario de Málaga, en el cual también nosotros estamos empeñados en intentar ayudar a la recuperación de patrimonio. Así que, cumpliendo lo prometido, no me extiendo nada más y de nuevo agradecimiento, felicitación, claro, por supuesto, a los ganaderos que ahora conoceremos y que será un placer compartir con ellos esta alegría. Muy buenos días, buenas tardes. Vale, este es un momento duro en el que Almudena me acaba de decidir dejar como primera persona que va a saltar su discurso. Me disculpo de antemano. Es posible que salgan muchas emociones de aquí. Hay un año de trabajo detrás de esto y mucha gente trabajando detrás de este proyecto para hacerlo posible. Pero sobre todo hay mucha gente participando dentro de este proyecto en el presente, personas que no participaban con anterioridad y que han sabido interpretar todos los valores y principios que Almudena y yo intentábamos transmitir con esta 10ª edición del TEDAM
y por eso es como por lo que más orgullosas nos estamos sintiendo nosotras, pero no solamente nosotras, sino entiendo que todos los participantes de este torneo a lo largo de estos maravillosos 3 días que jamás olvidaré, habéis estado compartiendo tanto con nosotras como con gente de la UMA, junta directiva, etcétera, o entre vosotros, las emociones que habéis sentido y las cosas que habéis podido aprender, que creo que eso es lo que va a intentar dirigir un poco mi discurso. En el primer momento en el que me he puesto aquí encima en el teatro, cuando todo esto estaba más o menos más vacío y no había mucha prisa porque todavía no estaban los equipos, ha sido como, wow, es demasiado grande, soy una persona muy pequeña, soy una chica que está estudiando en la universidad de 22 años, que está encima del Teatro Romano de Málaga, esto es demasiado fuerte. Y he tenido miedo a 2 cosas. La primera es a la soledad, porque creo que si estamos en esto y estamos solos, no somos capaces de transmitir nuestras emociones, de transmitir nuestras ambiciones sociales, políticas, etcétera. No es nada útil todo esto por lo que estamos intentando luchar y sacrificando prácticamente nuestra vida, nuestro tiempo y un montón de cosas. Pero también teníamos mucho miedo, sobre todo yo en particular, a fallar y a que esta 10ª edición TEDAM no pudiese acoger a todas las personas que considerábamos que tenían que participar para lograr esos objetivos que nos pusimos, porque fueron unos objetivos ciertamente enormes. Entonces me sentía muy chica y me sentía con mucho miedo, pero ha sido en el momento en el que he dicho, ok, estoy yo encima del Teatro Romano, yo soy ese teatro y justo si miro hacia adelante veo que no hay algo, en plan, no hay monte, no hay soledad y no hay cielo, sino que hay una grada maravillosa de personas que conozco a través de años, que he conocido durante meses, como las personas de primero que están aplaudiendo ahora mismo, que he conocido y que me han apoyado durante todo este momento, que me han hecho crecer y me han hecho confiar en mí misma. Y ha sido eso la primera zona de confianza en la que me he sentido muy validada y he sentido que esa parte de miedo se iba reduciendo. Pero no solamente esto, sino que cuando echas la cabeza un poquito más hacia atrás, ves la Alcazaba, que la Alcazaba no es como tal una entidad dentro del Teatro Romano, está un poquito más lejos, ¿no? Es esas personas que son desconocidas, que no pertenecen a nuestros círculos cercanos, que son quizás que generan mucha más curiosidad para nosotros, esas personas que son como la Alcazaba valiosísimas, que nunca hemos conocido y que gracias a esta 10ª edición he tenido la oportunidad, tanto yo como muchos de vosotros, de poder conocer y de apreciar y de ahora sí, no solamente con nosotros mismos y con las personas más allegadas, sino también con personas que son muy lejanas a nosotros en formación, en geografía, etcétera, incluso en edad. Todas estas personas, todo este cúmulo ha sido lo que le ha dado belleza y lo que le ha dado cierto apoyo a este torneo y por esto es por lo que ahora mismo estoy aquí hablando y no ahí abajo llorando con un montón de ansiedad. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí, porque al final creo que, utilizando un poco de analogías, cada uno de vosotros durante estos 3 días, después de muchísimo trabajo y muchísimo estrés y muchísima ilusión sobre todo, todos vosotros ahora mismo constituís delante de mí una piedra del Teatro Romano, una piedra que es única y exclusiva, una piedra que es dura, que es resistente y algo que también además está presente ahora mismo en mi vida y que espero que al igual que este patrimonio pueda mantenerse a lo largo de mucho tiempo. Quizás muy posiblemente deje de veros desgraciadamente porque al final nuestras actividades son finitas, el tiempo en el que nos rozamos son muy finitos y posiblemente dentro de 5 años no volvamos a vernos, desgraciadamente, pero sí que es verdad que creo que, al menos a nivel personal, esta 10ª edición ha marcado un antes y un después en mi vida y todas las personas que han participado han marcado un antes y un después. Os aseguro de verdad que nunca os olvidaré, porque estas fortalezas que me habéis dado a mí, ahora mismo es lo que me da personalmente valor para volver a enfrentarme al miedo, porque el miedo es ese obstáculo que no te permite llegar a tus objetivos, esos objetivos que consideras legítimos, que consideras primordiales y que consideras bellísimos. Gracias, de verdad, particularmente gracias al equipo de Equidad, porque ha sido ese amigo que está dentro de una conversación incómoda, que ha sido súper cercano con nosotras y con todo el torneo y ha estado mediando en esas conversaciones ciertamente un poco incómodas. Muchas gracias por asegurar que todo el mundo se sienta totalmente tolerado y que todo el mundo se sienta legitimado y valorado en todo momento. Muchísimas gracias al equipo de adjudicación porque, recorriendo un poco al espíritu de la UMA, gracias porque las preguntas eran maravillosas, todo el esfuerzo académico que habéis dedicado aquí, el esfuerzo de viajar y casi quedaros
atrancados en otro país, de venir hasta aquí. Gracias porque hemos conseguido un torneo en el que las preguntas, los temas en los que discutíamos tenían sentido, tenían una problemática real y son intereses reales para todas las personas que estamos aquí y deberían serlo dentro también de 5 años. Gracias también, obviamente, a todos los debatientes y jurados, como dije durante la inauguración. Muchas gracias por confiar, por ser valientes, por atreveros a esto y por confiar en este proyecto. Muchas gracias, obviamente, al staff. Sois maravillosos, de verdad, sin vosotros nada de esto podría haber pasado. Valoraros y creced, ojalá podáis crecer al lado de nosotros. Y, obviamente, un agradecimiento enorme a la Junta Directiva. Un segundo. Un agradecimiento a la Junta Directiva y a Almudena. Simplemente os lo diré personalmente, porque ahora mismo si no exploto. Muchísimas gracias, sois valiosísimos en los momentos en los que me siento más sola y veo que no hay nadie para trabajar, que no hay nadie que comparta mis formas de ver la vida, de ver para qué funciona el debate, de ver cómo debemos comportarnos como asociación. Me siento sola y veo que yo quiero arropar a la gente. Sois vosotros los que llegáis y decís, no, no estás sola, tienes a un montón de gente detrás, habéis trabajado un montón para esta 10ª edición, así que de verdad, muchísimas gracias, sois maravillosos. El ejemplo clarísimo también por toda la fuerza de la asamblea maravillosa que tenemos, porque somos el aula de debate de la Universidad de Málaga, gracias a todo el labor que hacemos, a integrar a las personas, a promover la palabra como una herramienta para conseguir cosas, a reconstruirnos, y todo esto es de verdad impresionante. Y obviamente, mi inciso, personalmente, muchísimas gracias a todas las personas, más veteranísimas y asesores sobre todo, que han estado ahí apoyándome y diciéndome, date cuenta, Alba, si eres valiosa, o date cuenta, Alba, esto es una tontería, no te preocupes. Muchísimas gracias. Sin vosotros solamente vería una nube y no hubiese sido capaz de poder enfrentarme a esto de la manera en la que me he enfrentado. Creo que cuando nos planteamos esta TEDAM, en general, tanto nosotras como cuando os las hemos ido transmitiendo, todas las cosas que queríamos promover, todos los valores que queríamos conseguir implementar en la gente y todas esas locuras de jurado popular, eso de correr por las aulas, por las facultades, siguiendo a los staff, la mayoría de las personas podría llegar a pensar y me han enunciado, oye, esto es un poco una locura, esto no es fáctico. Acabamos de demostrar que sí es fáctico, es maravilloso, las cosas no son imposibles, sino quizás poco plausibles, pero gracias a Teatro Romano, Algazaba y Gradas hemos conseguido esto y hemos conseguido hacer la poca plausibilidad posibilidad. La diferencia entre la locura, la ambición y la valentía es que la locura no tiene ningún sentido, no va hacia ningún lado. La ambición se merma a sí misma en una especie de nube de querer cosas por quererlas y eso hace que pierda el valor de todo aquello por lo que está luchando, porque simplemente está intentando lograr objetivos por mera inercia. Creo que nosotras y todas las personas que estamos aquí no hemos sido ambiciosos, no hemos sido unos locos, sino que hemos sido valientes. Valientes porque hemos tenido un objetivo claro desde el primer momento. Hemos sabido reconocer que habían un montón de riesgos durante este proyecto y aún así nos hemos lanzado de cabeza para intentar conseguir que todo esto sea posible. La valentía que habéis demostrado, gracias, de verdad, ha hecho posible que ahora mismo estemos aquí, medio llorando, ha hecho posible que haya equipos maravillados por poder debatir en este lugar y ha hecho posible que todos vosotros os conozcáis, que ayer lo pasaseis muy bien y que pudieseis compartir espacios tan seguros y que trascienden tanto en vuestras vidas como la propia Noche de Claveles y demás. Creo que ese foco que nos proponíamos Almudena y yo era que esta 10ª edición del TEDAM fuese diferente porque considerábamos que si algo tenía que ser esto de esforzarnos un montón y de tirar muchísimo tiempo y de dar muchas vueltas, borrar muchos borradores en Drive y demás, era por cuestiones como hacer un torneo realmente accesible, que la palabra, que el debate se pueda llevar a todos tipos de personas, con todo tipo de bolsillos y con todo tipo de posibilidades a lo largo de España y del mundo. Gracias de verdad porque las personas que han venido aquí han seguido demostrando cómo comparten este espíritu de que la palabra tiene que
accesibilizarse. Gracias también por saber modificar vuestros discursos para poder permitir que las personas del jurado popular que tenía su clase de turismo estuviese súper interesada en un debate sobre globalización, que le estaba robando realmente una hora lectiva, pero gracias por hacer que esos mensajes que nosotras consideramos tan importantes y de vitalidad para cualquier joven puedan llegar y transmitirse de manera efectiva, generar interés. De verdad, esas personas han aprendido gracias a vosotros. Creíamos también que tenía que ser todo esto, hasta cierto punto, priorizar esa crítica que creo que hasta cierto punto se ha perdido un poco en lo que es el circuito competitivo. Priorizar también ese uso de la cultura. No, Aula de Debate de la UMA nunca te va a decir que está aburrido de debatir. Aula de Debate de la UMA siempre va a tener temas de actualidad, de consideraciones importantes y trascendentes sobre los cuales quiera hablar. Gracias de verdad por seguir con esa serie de valentías, por esa serie de intereses, porque demostráis que sois personas valiosísimas, que queréis cambiar cosas y que seguro que vais a poder cambiar cosas. Queríamos también que este torneo tuviese un cuidado especial a todas las personas participantes. Con todo el mimo, de verdad, hemos intentado procurar que vuestra experiencia sea lo más segura, lo más cuidada, lo más atenta y que tengáis todo a disposición para evitar perder el máximo tiempo y evitar perder cualquier posibilidad que pudieseis aprovechar quizás hablando con otra persona. Y sobre todo, creo que lo que queríamos era, con todo esto en conjunto, ser nosotros mismos, ser la UMA y seguir promoviendo estos valores. Yo lo dije en una junta directiva, cuando salimos fuera a competir y cuando la gente viene aquí a competir, la gente se acuerda de nosotros como Mar Ripoll, y eso no es necesariamente por otra razón, sino porque somos nosotros mismos, somos personas atentas y somos personas que cuidamos eso, vamos a seguir así. A la inauguración os comenté que había una serie de riesgos cuando te propones un proyecto muy grande y que eso da un poco de miedo. Y que yo me sentía orgullosa porque al empezar el torneo ya era claro que ya había personas que estaban interesadas en este tipo de proyectos y en este tipo de reivindicaciones y eso era suficiente para que yo me sintiese satisfecha. Pero es maravilloso enterarme durante estos 3 días que hay personas como Luis Felipe, que han utilizado esta experiencia que es completamente disruptiva en su vida cotidiana para poder aprender y para poder valorar cuáles son esos principios de accesibilizar el mensaje, de comunicar y demás. Es valiosísimo también ver cómo Paula sabe utilizar este torneo para poder disfrutar y moverse por el escenario como a ella le encanta. Y sobre todo también es valiosísimo ver cómo Fernanda, por ejemplo, sabe utilizar todas las cosas que ha ido viendo durante este torneo para considerar las necesidades que ella vive en su vida cotidiana, para ver qué cosas dentro del circuito de debate, para ver qué cosas dentro de su vida deberían cambiar, para ver cómo podríamos hacer esto y para ver realmente que sí que existe otro camino que no es el status quo y que podemos luchar por él. Muchísimas gracias porque considero de verdad que estas personas y que todos vosotros vais a poder integrar esto en vuestra vida y va a ser maravilloso. Yo con esto ya termino. Cuando doy un feedback siempre empiezo, sobre todo con mis niños, por, oye, no habéis identificado el problema. Creo que, y espero de verdad, que vosotros hayáis identificado el problema que nosotras veíamos, la cosa que queríamos cambiar dentro del circuito, y es que somos debatientes, no podemos permitir caer en dogmas. Una actividad que promueve el pensamiento crítico, que promueve la reconstrucción de nosotros mismos, que promueve el revalorar nuestros propios principios, el cuestionar todo, absolutamente, y en saber posicionarnos en situaciones difíciles para poder enfrentarlos y ponernos en la mayor de las empatías posibles. No puede ser que vivamos estas experiencias de manera dogmática, en el sentido de que, obviamente, necesitamos reconstruirnos, hay un montón de gente que ha considerado esto y vamos a seguir así, porque gracias a todos los choques que nos hemos dado ronda tras ronda, que cambiaban alternamente entre el jurado popular y académico, hemos podido aprender y visualizar de manera súper clara que todo lo que estábamos haciendo necesariamente no es todo lo que podemos hacer. Y con esto me refiero a que vamos a utilizar la competición, porque la competición es maravillosa y sentir esa bilirrubina, por así decirlo, es maravilloso y nos incentiva mucho. Eso es un aliciente para poder utilizar estos espacios, para poder aprender, para escuchar a los jueces, para escuchar a otros equipos y para poder, sobre todo, aprender de nosotros mismos y de qué tipo de persona y de, sobre todo, qué tipo de debatientes somos. Por favor,
vamos a ser respetuosos siempre con todos los poderes, somos personas poderosas que sabemos mucho sobre cultura, que tenemos un impacto en la vida de otras personas, que podemos persuadir a un jurado popular y que de verdad podemos cambiar el mundo y promover valores que consideramos valiosos. Espero de verdad que durante este torneo hayáis vivido eso, hayáis aprendido y sobre todo que os vayáis en el autobús, en el tren, donde os vayáis, que os vayáis replanteándoos qué tipo de debatiente queréis ser, pero sobre todo qué tipo de joven adulto vais a querer aportar a la sociedad. Gracias. El problema de hablar después de Alba es que la cámara va a verme churretes, pero vosotros no. Así que, bueno, por lo menos tengo un beneficio. Finalizada esta 10ª TEDx, no puede ser de otro modo que dando las gracias. Gracias a las instituciones que han participado en la organización de este torneo y que lo han hecho posible. Habéis hecho que sea muy, muy fácil. A Europe Direct por contar con nosotros una vez más, al Ayuntamiento de Málaga, al Teatro Romano, a Fundación Málaga y, por supuesto, a la Universidad de Málaga con su vicerrectorado de estudiantes, el Decanato de Filosofía y Letras, Decanato de Comunicación y de Educación, que son las instituciones que nos apoyan en nuestro día a día, pero gracias a todos por apoyarnos en nuestros proyectos, hacerlos posibles. No sois conscientes de lo que ha supuesto vuestra implicación. Hemos conseguido los dos grandes objetivos, ambiciones que teníamos Alba y yo en este evento. Ser accesibles, puedo decir con muchísimo orgullo que hemos hecho historia, somos el torneo más accesible de España. Y, por supuesto, tener a Málaga por bandera como referencia del debate y referencia de la cultura. Gracias a todas las asociaciones de debate que habéis venido a Málaga, a la Universidad de Barcelona, a la Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Murcia, Virgen del Pasico, Actívate, Universidad de Almería, Club de Debate Compostela, la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca, Club de Debate de la Universidad de Granada y ASA, además de UMA. Gracias a los debatientes por vuestra entrega, por vuestra confianza y por vuestras ganas de aprender y de disfrutar. He de decir que definitivamente nos habéis sorprendido muy gratamente, habéis despejado todos los miedos que podíamos llegar a tener. Gracias por disfrutar, como esperábamos que hicieseis. Gracias al jurado académico por su criterio, por su disposición y por hacer aprender y mejorar a otras personas. Gracias al equipo de adjudicación por vuestro trabajo excelente, por estar abiertos a las propuestas que Alba y yo os hacíamos desde el primer día, por escucharnos críticamente y ayudarnos a crecer y por haberos comportado, insisto, como un auténtico equipo. Es de lo que estoy más agradecida. Gracias por vuestro trabajo y por haber hecho disfrutar a tantas personas. Gracias al equipo de Equidad, porque ha sido extraordinariamente fácil trabajar con vosotros, por vuestra sensibilidad, por escuchar las inquietudes que os presentábamos desde dirección y por enseñarnos tanto sobre el respeto y el cuidado a los demás, de verdad. Gracias al staff, nuestra querida asamblea, vosotros sois el aula de debate de la Universidad de Málaga. Gracias por vuestras carreras y por mostrar la ilusión del descubrimiento que yo misma sentí en mi primer año y hacerme ver que lo que estoy haciendo consigue generar en vosotros la impronta que mis veteranos consiguen generar en mí. Gracias a mi asesoría, amistades y a mi familia, porque me habéis acompañado en el camino hasta el día de hoy. Y en particular, gracias a Alba, que ha sido todo lo que yo necesitaba cuando yo lo necesitaba. Ha sido un placer vivir esta aventura a tu lado.
De verdad, gracias, porque hacer este TEDAM ha sido un regalo para mí, un regalo ojalá para los de antes, pero sobre todo ojalá que un regalo también para los de ahora. Como digo, hemos llegado al final y como en cada torneo, la última de las 8 intervenciones de 7 minutos ha tocado a su fin. Ha agotado su tiempo y también el nuestro. Hemos tenido 7 minutos para convencer de que esta casa implantaría una medida, para persuadir de por qué debe ganar mi equipo sobre los demás, para defender lo que me toca defender, para elegir en esta misma final qué mundo es en el que prefiero vivir. Y cuando terminan estos 7 minutos debemos reflexionar qué es lo que he dicho, qué es lo que he hecho, cómo he respondido. Acudimos a los manuales de retórica y los manuales de competición para ver cómo mejorar, cómo ganar en la próxima intervención y qué estrategia adoptar para exprimir al máximo los siguientes 7 minutos. Tan desagradecida es la competición que hace que todo el esfuerzo de meses y meses, de horas de estudio, entrenamiento y dedicación, se reduzcan solo a 7 minutos. Y sin embargo, el debate es mucho más que 7 minutos. El debate es palabra y la palabra es identidad. Gracias a lo que hacemos en 7 minutos de debate, aprendemos a definir el mundo que deseamos, a definir a nosotros mismos, como personas, como ciudadanos. Definimos nuestras ideas, algunas de las cuales llevan en boca del ser humano cientos, miles de años y siguen siendo de actualidad y de novedad hoy. El debate es palabra y la palabra es respeto. Respeto por el contrario durante sus 7 minutos. Respeto por mi compañero o compañera, por querer estar a su altura. Respeto por mí mismo, porque en 7 minutos hago cosas de las que antes de debate no sabía que era capaz. El debate es palabra y la palabra es democracia. Una simulación de 7 minutos, la máxima expresión de la democracia, en el intercambio entre iguales, donde todo cabe por discutir un problema común, por unos valores deseables y buenos. Si el debate es palabra y la palabra es identidad, respeto y democracia, el debate no puede durar solo 7 minutos, porque la palabra es única, es propia y es valiosa, porque el mundo necesita esa palabra y nosotros, que somos jóvenes con inquietudes, tenemos la responsabilidad de utilizar esos 7 minutos que nos ofrecen para hacer mucho, mucho más. Entrenamos la palabra, razonamos las ideas y hacemos alarde del pensamiento crítico. Tener esta herramienta es un don que se aprende, que se educa y que se comparte. Solo somos debatientes durante 7 minutos. El resto del tiempo somos personas que viven, que piensan, que sienten, que conocen 7 minutos de diálogo, de escucha y de reflexión, que debemos poner al servicio de la resolución de problemas, al servicio del consenso y del mundo que queremos. El TEDAM ha utilizado esos 7 minutos y ha abierto sus puertas a la ciudadanía esta mañana y durante todas sus rondas a la comunidad universitaria, porque la palabra útil es la palabra que llega a la calle, a la realidad, al mundo de gobierno y de oposición, unidos en un solo mundo, donde personas reales sufren por problemas reales. Si el debate es palabra, el debate es respeto, es silencio, es victoria, es derrota, es consenso, es progreso, es democracia, es juventud, es valentía, es lucha, unidad, equipo, amistad, cariño y pasión. Todo lo que sucede fuera de los 7 minutos es lo que hoy me hace decir: yo sé quién soy y sé lo que quiero hacer con mis 7 minutos. Así que ojalá que el TEDAM os haga reflexionar y os haga meditar cómo hacer llegar todo lo que el debate nos ha dado fuera de esos 7 minutos.
Muchas gracias. Aunque sea un pequeño ramo de rosas, bueno, de claveles, por muy pequeño que sea, significa mucho para nosotros. Estas dos personas de aquí son formadoras del aula y no solo enseñan debate, enseñan mucho más. Y aunque sea muy pequeño el ramo, expresa lo mucho que hacéis aprender a la gente. Y muchas gracias. No vamos a hacer sufrir más a los equipos, así que vamos a proceder a la entrega de premios. Pedimos también a los 4 equipos finalistas que se acerquen, así como al jurado académico, por favor. Maravilloso, ha llegado el momento. Vale. Vamos a anunciar el top 5 mejores debatientes de esta 10ª edición del TEDAM, decidido por la valoración del jurado académico durante ronda tras ronda. En quinto lugar, con 69,3 puntos de orador de media, Alicia Ruiz. En cuarto lugar, con 71,5 puntos de orador de media, Marc Ripoll. En tercer lugar, con 71,66 puntos de media, Paula Rodríguez. En segundo lugar, con 72,83 puntos de orador de media, Fernanda Roig. En primer lugar, la persona que se lleva el premio a Mejor Debatiente, concedido gracias a la Fundación Málaga, con 83,16 puntos de orador de media, Luis Felipe García. ¿Qué? Por cortesía de Fundación Málaga, todos los equipos que han llegado aquí a la final no solamente tienen el regalo de haber debatido en este escenario, tienen también unos libros que os vamos a hacer entrega de ellos ahora. Enhorabuena a los 4 equipos por vuestra excelencia, por vuestro respeto y por disfrutar, de verdad. Así pues, el equipo ganador de esta 10ª edición del Torneo de Debate Académico de Málaga es Alta de Oposición, Universidad de Barcelona, Luis Felipe y Fernanda Roig.
Así pues, antes de que vengamos aquí para hacernos las fotos procedentes, todos los equipos, fotos institucionales, a los equipos finalistas, reiteramos muchísimas gracias por habernos sorprendido, por haber disfrutado. Y con muchísimo orgullo queda clausurada la 10ª edición del TEDAM.